Hola, hola, sean bienvenidos todos a este nuevo video donde estaremos indagando y profundizando acerca de la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar o TIE. La tomografía de impedancia eléctrica pulmonar es una técnica de imagen no invasiva que proporciona información sobre la función pulmonar basada en el análisis de las características eléctricas derivadas de los cambios funcionales en los tejidos pulmonares. La TIE se utiliza principalmente en el manejo de pacientes críticos, ya que ésta ofrece varias ventajas sobre otras técnicas de imágenes diagnósticas, tal como la tomografía axial computarizada o la resonancia magnética. Esta técnica posee varias ventajas y varias características por encima de las ya mencionadas, como lo son que es no invasiva, es decir, esta no requiere de la inyección de contraste ni de la exposición a radiación, lo que la hace más segura y cómoda para los pacientes, además de ser continua. Esto quiere decir que se puede realizar en tiempo real y a pie de una cama, o sea, lo que permite un seguimiento continuo de la función pulmonar del paciente. Espectacular. Además, lo mejor es que es sin radiación, es decir, no utiliza la radiación, haciéndola más segura y adecuada para el seguimiento de pacientes que requieren monitorización prolongada. Y por último, es no estática, ya que esta proporciona imágenes dinámicas que pueden mostrar la distribución de la ventilación-perfusión pulmonar en tiempo real. Esto es súper útil para guiar el ajuste de la ventilación en pacientes en estado crítico. Ahora bien, el principio de la TIE está basado en las medidas repetidas de los voltajes de superficie resultantes de una inyección rotatoria de corriente alterna de baja intensidad. Esta entre los electrodos situados en una circunferencia que rodea el objeto estudiado, es decir, el tórax. Asimismo, la TIE utiliza el principio físico de la impedancia para evaluar diferentes propiedades tisulares, y se trata de una herramienta de diagnóstico que utiliza características eléctricas del tejido para dar información de manera no invasiva, continua, a pie de cama y sobre todo, lo más espectacular, sin radiación. En cuanto a ventilación y perfusión, se han ido perfeccionando a lo largo de estos últimos años, considerándose actualmente una técnica que podría ser de gran ayuda a la hora de optimizar los parámetros pautados en el ventilador. Por otro lado, se puede aportar otra información importante en el paciente crítico, como la medición del gasto cardíaco, la localización de la ocupación pleural o la confirmación del correcto emplazamiento del tubo orotraqueal. No obstante, deben conocerse las limitaciones del método, fundamentalmente asociadas a las técnicas de calibración, y hay que saber interpretar la información ofrecida por el tomógrafo en relación con los cambios clínicos acontecidos en el enfermo. Es por ello que acá le hablaremos y le conversaremos acerca de todo lo relacionado con esta técnica, sus ventajas, sus desventajas y sus inconvenientes. Para hablar del principio físico y su aplicación, vamos a describir o definir algunos conceptos básicos que necesitamos para el entendimiento de esto. Primeramente, de la impedancia. La impedancia, como bien dice acá, es una variable física que describe las características de la resistencia en un circuito eléctrico, en este caso, de corriente alterna. Es la oposición total al paso de la corriente, como bien sabemos, y es un número complejo matemáticamente hablando, ya que tiene una parte real, que es la resistencia, y una parte imaginaria, que sería la reactancia. Ahora bien, la unidad de la impedancia es el ohm. Entonces, si aplicamos esta variable a un tejido biológico, hablamos entonces de la bioimpedancia. Así como hay distintos materiales en la naturaleza que tienen distintas resistencias al paso de la corriente, lo mismo pasa con los tejidos biológicos. Diferentes tejidos biológicos tienen distinta impedancia al paso de la corriente. Así como podemos ver acá, tenemos una tabla que dice la resistividad de los diferentes tejidos. En este caso, a una frecuencia de 50 kHz. Por ejemplo, el pulmón durante la expiración tiene una resistividad de 12.5 ohms, el hígado tiene uno de 8.3 ohms, y dése cuenta que la grasa va de 10 a 50 ohms, que en este caso sería una de las cosas que más tiene resistencia al paso de la corriente antes del hueso. Desde luego, estas cifras no son absolutas y pueden variar con las condiciones del medio, como por ejemplo, si varía la temperatura, un aumento de la temperatura va a producir una disminución de la impedancia debido a los cambios de la movilidad en los iones. Es por esto que la medición del paso de la corriente a través de los tejidos es la herramienta principal para poder entender el principio físico. Entonces, el principio físico del TIE se basa en la medición
repetida de los voltajes de superficie, resultando de una inyección rotatoria de la corriente alterna de baja intensidad entre varios electrodos situados en una circunferencia que rodea al objeto estudiado, en este caso, el tórax. Para poder entender lo dicho anteriormente, es necesario describir el hardware que utilizan estos equipos para realizar este estudio. Es sumamente complejo, pero igual consiste en un sistema de inyección de corriente y detección de tensión multicanal. Es una computadora y consta con 16 electrodos aplicados al tórax del paciente. Así como habíamos mencionado anteriormente, los 16 electrodos van ubicados alrededor del objeto de estudio. En este caso crean una circunferencia, podemos visualizarlo en este corte axial, en el tórax del paciente y van ubicados aproximadamente en el sexto espacio intercostal. El número de electrodos puede ser variable, por supuesto. Si aumentan los electrodos, va aumentando la resolución de las imágenes. La región torácica de aplicación de los electrodos es de vital importancia dado la potencial interferencia de otras estructuras como el corazón y el diafragma en la obtención de imágenes pulmonares. Es así como estos electrodos recogen la información de la impedancia de un espacio craneal caudal de aproximadamente 10 centímetros. Todo esto se hace con una baja intensidad. Normalmente los estudios se hacen de 50 a 80 kHz. Por supuesto se puede utilizar más frecuencia, pero no es tan usual en este tipo de estudios. Su funcionamiento va así. A medida que se van, vamos a poner de ejemplo colocando los electrodos en este espacio, hay una inyección de corriente entre dos electrodos contiguos. Vamos a dejar el rojo. Y la inyección de corriente que dan estos dos electrodos van a ser recibidos por el resto de electrodos que están distribuidos en el resto de la circunferencia de la caja torácica. Esto se hace con aproximadamente 5 miliamperios. Es así como el resto de pares de electrodos detectan el voltaje de la señal eléctrica que dependerá de las características de los tejidos que hayan atravesado en este camino. Esta información es procesada por la computadora. La señal se va dando de 2 en 2. Cada vez que se completa una vuelta es un ciclo por el tomógrafo. Los tomógrafos actuales pueden completar hasta 25 ciclos por segundo. Entonces, en cada uno de estos ciclos, por lo menos con 16 electrodos, se puede generar una imagen del plano definido con una matriz de por lo menos 1024 píxeles. Esa resolución ya sabemos va a aumentar si se aumentan los electrodos. Aunque la resolución real con 16 electrodos es de aproximadamente 1% del área estudiada, y eso pasa porque no es uniforme en toda la sección. Es por eso que este estudio es tan difícil y sumamente complejo. Acá podemos ver la reconstrucción de las imágenes debido a la impedancia recolectada por el software. En este caso, la TIE durante la inspiración en un individuo sano y en un individuo que no lo está, durante la expiración, y aquí hay una variabilidad entre un individuo sano y un individuo neumectomizado. Parámetros que se ajustan. El principio de la tomografía de impedancia eléctrica está basado en las medidas repetidas de los voltajes de superficie, resultantes de una inyección retórica de corriente alterna de baja intensidad entre electrodos situados en una circunferencia que rodea el objeto estudiado. Asimismo, la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar ajusta varios parámetros clave para el correcto funcionamiento y obtención de datos precisos sobre la ventilación y perfusión pulmonar. Entre los parámetros que se ajustan se presentan los parámetros de adquisición y entre ellos el cinturón de electrodos, el cual se coloca alrededor de la pared torácica del paciente y contiene 16 electrodos para medir la impedancia torácica, aunque la cantidad puede ser variable aumentando la resolución de la imagen cuanto más electrodos se utilizan. La región torácica de aplicación de los electrodos es de vital importancia, dada la potencial interferencia entre las estructuras como el corazón y el diafragma y la obtención de imagen pulmonar. Normalmente se aplica a nivel del sexto espacio intercostal. Dicho electrodo recoge la información de la impedancia en un espacio craneocaudal de aproximadamente 10 centímetros. Por otra parte, se presentan los electrodos de referencia, los cuales van conectados a un punto central del cuerpo, generalmente el abdomen, para asegurar que todas las mediciones están relacionadas con el mismo potencial eléctrico. También se presenta la corriente alterna y el voltaje medido.
el cual se aplica una corriente conocida a un par de electrodos y se miden las potenciales de superficie resultantes de otros electrodos para determinar la impedancia bioeléctrica entre ellos. Entre los parámetros de adquisición también se presenta la rotación de electrodos, los cuales son los pares de electrodos de inyección y medición que giran alrededor del tórax para tener perfiles de voltaje en 16 posiciones, cada una con 13 mediciones de voltaje, que se utilizan para reconstruir una imagen de la tomografía de impedancia eléctrica transversal. Por otra parte, se presenta la comparación de condiciones fisiológicas, la cual permite comparar dos condiciones fisiológicas distintas, como antes y después de cambiar los parámetros ventilatorios, y entre la inspiración y expiración, mediante las medidas del cambio de impedancia relativa. Y por último, se presenta la ventilación y perfusión, la cual es la bioimpedancia torácica que se ve influenciada por la ventilación y la perfusión, donde el aumento del aire durante la inspiración y los cambios del volumen pulmonar afectan la impedancia, proporcional al volumen de gas inspirado. A continuación daremos a conocer algunos parámetros de reconstrucción. En primer lugar tenemos el algoritmo de reconstrucción que se utiliza para convertir los datos de impedancia medidos en imágenes de la distribución de la ventilación, por lo que es de gran importancia el método empleado para el proceso de reconstrucción de la información en imágenes. En segundo lugar tenemos el modelo de tejido pulmonar, que se utiliza para simular la distribución de la impedancia en los pulmones, y la elección del modelo de tejido pulmonar es muy importante tener presente que puede llegar a afectar significativamente la calidad de las imágenes en la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar. Como tercer lugar tenemos la calibración. La calibración periódica de estos parámetros, junto con el mantenimiento adecuado del equipo, es crucial para garantizar la precisión y confiabilidad de la TA en el monitoreo de la función pulmonar. Por otra parte, es necesaria para convertir los datos de impedancia medidos en unidades de conductividad o resistividad. Además de los parámetros mencionados anteriormente, en la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar se pueden ajustar también el filtro de suavizado que se utiliza para reducir el ruido de las imágenes en la TA. También se puede ajustar el umbral de segmentación que se utiliza para separar el tejido pulmonar del tejido circundante. Y como tercer punto, el rango de visualización, que determina la escala de los valores de conductividad o resistividad que se muestran en las imágenes de la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar. Los parámetros ajustables mencionados permiten utilizar la tomografía de impedancia eléctrica pulmonar para monitorizar de forma continua y no invasiva la ventilación pulmonar regional, lo que puede ayudar a optimizar los parámetros del ventilador de forma individualizada en pacientes críticos con lesión pulmonar. Además, la elección de los valores óptimos para estos parámetros depende de la aplicación específica de la TA y a su vez requiere una comprensión profunda de los principios físicos de la misma, también de las características del tejido pulmonar. En general, estos se deben ajustar cuidadosamente para optimizar la calidad de las imágenes y la precisión de las mediciones. Para ampliar un poco más de información y acceder a los ventajas y desventajas de esta técnica de ventilación, tenemos que la importancia de la protección en el corte del equilibrio fisiológico. Eso va a cambiar de modalidad porque la tomografía de impedancia eléctrica funciona como un modo accesorio del ventilador. Es como un dispositivo agregado al ventilador que se puede utilizar para visualizar continuamente la función pulmonar en la cabecera y para evaluar los efectos de las maniobras terapéuticas y la distribución de la ventilación cerebral. Se puede utilizar incluso para ajustar los parámetros y poder garantizar que la ventilación está dándose de acuerdo a las maniobras adecuadas. Además, que resulta especialmente útil cuando existe la necesidad de mejorar la oxigenación o la eliminación de CO2 y cuando los cambios en la terapia tienen como fin lograr una distribución de gas más homogénea en el paciente ventilado de segundo grado. Además, una de las desventajas del módulo es que proporciona una ventaja sobre las imágenes obtenidas por PAC y MRI, que son estáticas y representan técnicamente el volumen pulmonar en los tratamientos. También la PIE permite visualizar y evaluar los efectos regionales de las maniobras de reclutamiento, pues estos pueden monitorizar continuamente los cambios del volumen pulmonar y pueden contribuir a identificar a aquellos pacientes que respondieron a las maniobras de reclutamiento. Además de ello,
También es posible identificar el desreclutamiento lento que se produce después de las maniobras de reclutamiento, ocasionado por unos niveles de PEP insuficientes posteriores a las maniobras. Ventilatorio TAIES, PIE, que es tomografía de impedancia eléctrica, es que puede realizar un gran abanico de pacientes adultos, así como también pacientes pediátricos o neonatales, o sea que abarca todo tipo de pacientes, tanto adultos, pediátricos y neonatales. Además, puede aportar un tipo de información importante para el enfermo, en este caso para el paciente, dándole la medición del gasto cardíaco, la localización de una ocupación pleural o la confirmación del correcto desplazamiento del tubo endotraqueal. Esto quiere decir que es muy importante porque ayuda a determinar mediciones importantes que se requieren para poder evaluar al paciente. Un inconveniente que tiene este modo ventilatorio es que las cifras obtenidas de este examen pueden variar dependiendo de las condiciones en las que esté. Es decir, que no son absolutas, como por ejemplo la temperatura. Un aumento de la temperatura puede producir la disminución de la impedancia debido a diferentes tipos de cambios en la movilidad de los iones. Por lo tanto, esta técnica debe ocurrir con ciertas condiciones específicas y adecuadas para un buen estudio, para una buena medición. Siguiendo con lo que viene exponiendo mi compañera, con la tomografía de impedancia eléctrica, solo se tienen imágenes en un corte axial del tórax sin tener en cuenta el resto de la parasquenia pulmonar. También está lo que es la resolución espacial de la técnica, tanto lo referente a la ventilación como a la perfusión. Acá todavía esta viene siendo baja, y la cual ofrece imágenes en cuanto a función y no tanto a la parte anatómica, lo cual sería posible mejorar la resolución espacial de la técnica, pero es improbable que alcance el nivel de la definición cuando la comparamos con una tomografía computarizada o una resonancia magnética. También está lo que es la calibración del estudio de este modo, que viene siendo complicado por tema de que asume errores que resten fiabilidad al sistema de monitorización. Este aspecto ya complicó en una oportunidad el desarrollo de un método no invasivo de monitorización de la ventilación. Y tenemos también las imágenes de la tomografía de impedancia, que ellas traducen cambios en la impedancia del tejido pulmonar. No valores absolutos, por lo tanto, condiciones existentes previamente a la monitorización con las cuales no están representadas de la misma forma. Continuando con las desventajas o inconvenientes que puede generar el uso de la tomografía de impedancia eléctrica, tenemos que los potenciales cambios en la geometría torácica entre las diferentes maniobras pueden distorsionar las mediciones realizadas, por lo que se asume este potencial error. Además, al medir los cambios en la ventilación, se puede estar superponiendo los cambios en los fluidos intratorácicos que pueden variar asimismo a la medida de la impedancia. El cambio resultante en la posición de los electrodos con relación al tejido pulmonar inducirá cambios de impedancia que son más grandes que los relacionados con la ventilación. Finalmente, no debe utilizarse en pacientes con marcapasos cardíacos o cardioversor desfibrilador implantable o cualquier otro tipo de implante activo donde el funcionamiento del equipo, especialmente la aplicación de la corriente alterna, puede interferir con el funcionamiento del dispositivo médico activo.